Soy Daniel Pernas de DPS Trading y en este vídeo vamos a analizar acciones del IBEX desde Acciona hasta Grifols. 2 segundos para el disclaimer. ¡Arrancamos! Vamos a empezar por el gráfico de Acciona, gráfico semanal, donde podemos ver que lleva corrigiendo desde hace aproximadamente 2 años. Aquí repetir un poquito lo mismo que veníamos diciendo en vídeos anteriores, mientras la media de 200 está en fase descendente y mientras no sea capaz de superar el nivel de los 132,4, habrá que seguir teniendo precaución. Si supera los 132,4, mejorará claramente su aspecto técnico, porque en ese escenario estaría superando los últimos máximos relevantes. Eso en cuanto a resistencias, primera zona de soporte, casi la vamos a ver mejor en gráfico diario. Decíamos primera zona de soporte, zona entre los 104,8 y 106,1 euros. Aquí de hecho te forma una pequeñísima estructura de doble suelo que ya estaría, vamos a verlo, pero creo que ya estaría cumplida. Sí, ya estaría cumplida, pero vamos, era una estructura de muy cortísimo plazo. Después también podría encontrar soporte en esta directriz que viene uniendo mínimos, primera zona de resistencia, la media de 200 diaria, la directriz con máximos y los 122,2. Nos vamos a la siguiente, Acciona Energía, que al igual que Acciona lleva corrigiendo más de 2 años, tendencia bajista, máximos y mínimos decrecientes, y aquí en gráfico diario podríamos observar la primera zona de resistencia en la media, en esta directriz con máximos y en niveles de 20,60. Atención si supera los 20,60, porque si supera 20,60 estaría activando una estructura de doble suelo, estructura con objetivo hacia niveles de 23,28. Esta sería la primera señal de mejoría en Acciona Energía en caso de superar los 20,60. Mientras tanto, precaución, sobre todo si pierde el soporte de los 17,63, y es que si pierde los 17,63 estaría confirmando debilidad y aumentaría las probabilidades de ir a buscar una gran estructura de rectángulo. Esta estructura de rectángulo bajista nos llevaría, en caso de cumplirse, hacia niveles de 14,04 aproximadamente. Por tanto, dos posibles escenarios. Si supera los 20,60 daría una primera señal positiva y repito, si pierde los 17,63 estaría confirmando debilidad y todo apuntaría a otro tramo de caída. Por último, en caso de que active el objetivo por doble suelo, tendría por el camino una importante resistencia, es decir, no tendría el camino libre, sino que por el camino tendría una importante resistencia entre los 22,28 y 22,46 euros. Bien, nos vamos a la siguiente, Acerinox, que en el medio y largo plazo siempre repito lo mismo, está cotizando ahora mismo a niveles de 2007 aproximadamente, es decir, quien haya estado invertido en estos 18 últimos años en Acerinox, el coste de oportunidad de haber invertido en otras compañías sería brutal. Por tanto, para medio y largo plazo no es demasiado interesante. Y si ampliamos el zoom para corto plazo vemos que tiene la media de 200 plana, bastante lateral, con primera zona de soporte la media y los 9,06, primera zona de resistencia importante los 10,31, 10,37, esta zona sombrada amarilla. Nos vamos a la siguiente, ACS. Bien, aquí tenemos el gráfico, un gráfico que habla por sí solo, un gráfico muy alcista, un gráfico que marca mínimos y máximos crecientes. Eso sí, la subida ha sido ya brutal y tampoco debe de extrañar que en algún momento pueda venir algún tipo de corrección, más o menos profunda. Ahora mismo estamos lejos de soportes. El primero de cortísimo plazo sería esta zona de los 46,70, pero solo sería relevante para el muy corto plazo. Después un soporte de mayor magnitud estaría en la media de 200 diaria que está en fase ascendente y también soporte importante en esta directriz azul que viene uniendo mínimos, una directriz que viene funcionando prácticamente desde hace 2 años. No va a funcionar para siempre, pero mientras funcione se podría buscar aquí algún tipo de apoyo. Bien, nos vamos a la siguiente, AENA, que después de estas últimas fuertes subidas está cerca de máximos de la historia, tiene como única zona de resistencia los 212,4 y como primera zona de soporte también la tenemos bastante clara. Esta zona sombreada azul en el entorno de los 194,10. Además por ahí ahora mismo pasaría la zona de la media. Mientras no pierda este nivel no habrá ningún tipo de problema. En caso de que pierda los 194,10 estaría dando una primera señal de debilidad, al menos en el muy corto plazo. Ya para medio y largo plazo tenemos aquí el gráfico semanal con la zona de soporte importante de largo plazo en los 163,10 y en la media de 200 semanal que está en fase ascendente. Nos vamos a la siguiente, ArcelorMittal, que en el medio y largo plazo continúa con este gran objetivo activado por rectángulo, aunque en el corto plazo, como estamos viendo, sigue dando señales de debilidad. No ha sido capaz de superar la zona de los 26,49 y desde niveles de 24,94 se ha venido de nuevo abajo.
por tanto bastante dificultad para ArcelorMittal para ir a cumplir este gran objetivo de medio y largo plazo. Mientras respete niveles de 5,63 estará activado, pero ya vemos que está cotizando a niveles ahora mismo del año 2021. Estos últimos 3 años ha estado bastante lateral y mientras no forme alguna estructura bastante clara de corto plazo que te avise que esta consolidación ha terminado, yo tendría precaución. Respecto a Banco Sabadell, aquí tenemos el gráfico con el precio atacando los máximos del año pasado, zona de resistencia en los 1,96,80. Veremos si es capaz de dejar atrás esta resistencia para tener otro tramo de rebote. Y en cuanto a soportes, yo vigilaría esta directriz que viene uniendo mínimos, los 1,71 y los 1,6040. Bankinter. Bueno, aquí en Bankinter teníamos activado un objetivo por canal ascendente roto al alza. Bien, tenemos aquí que modificarlo porque se han pagado dividendos, por tanto hay que ajustar el objetivo. Y una vez ajustado, pues nos daría un objetivo actualizado hacia niveles de 9,02 aproximadamente. Por el camino tiene resistencia en los 7,85, 7,86 en esta zona sombreada y también resistencia en zona de máximos de la historia, zona de los 7,98. Como primera zona de soporte vigilaría esta directriz que viene uniendo mínimos. En caso de superar los 7,86, pues prácticamente podríamos hablar de un triángulo ascendente roto al alza, por tanto sería positivo superar esta resistencia. Respecto a BBVA, aquí tenemos gráfico, un gráfico que máximos nos avisaba de debilidad tras la activación de una divergencia bajista, se cumplió la divergencia y a partir de ahí se ha movido desde mediados del año pasado de manera bastante lateral. Lo que está haciendo ahora es atacar de nuevo la zona de resistencia, zona de los 9,93, 9,94. En caso de superar esta zona sombreada amarilla, aumentaría las probabilidades de un nuevo tramo de rebote. Aumentaría las probabilidades de ir a testear zona de máximos de la historia, zona de los 10,91. Respecto a CaixaBank, bueno, aquí en CaixaBank ya se había cumplido el objetivo por canal ascendente roto al alza y últimamente se ha comportado un tanto lateral. Ahora, ¿cuándo daría una nueva señal positiva? En caso de superar 5,44. ¿Por qué? Porque de momento ha frenado las caídas en la zona de los 5 euros y si supera los 5,44 estaría activando una nueva estructura por doble suelo. El objetivo alcista sería llegar a zona de los 5,83, eso sí, con permiso de la resistencia de máximos de la historia, con permiso de los niveles de 5,78. Aquí tendríamos resistencia. Nos vamos a Celnex. Una Celnex que continúa bastante débil, una Celnex que de momento sigue sin mejorar. Aquí decíamos que mejoraba si superaba los 39,40, no ha sido capaz de superar este nivel. Tampoco pudo superar la resistencia de los 37,31, esta zona sombreada azul, y ahora tras estas caídas se está jugando una zona de soporte importante, zona de los 29,44. En caso de perder este nivel daría una nueva señal negativa. Ya la siguiente zona de soporte estaría en los 26,02. Por tanto, débil Celnex, veremos si hay algún tipo de reacción en esta zona de soporte, pero de momento seguiría teniendo precaución. Amadeus. Bueno, aquí tenemos el gráfico de Amadeus que se encuentra cotizando a niveles del año 2018. En estos 6 últimos años no ha hecho prácticamente nada, pero como positivo tiene que la media de 200 está en fase ascendente, aquí tendríamos soporte. Y como positivo tiene que ha superado una zona de resistencia importante, zona de los 68,07. Yo creo que es probable que continúe esta tendencia alcista de corto plazo para ir a testear zona de máximos de la historia. Es decir, para ir a testear zona de los 76,41, 77,70. Para ello, por el camino, tendría una zona de resistencia en los 70,38 y como primera zona de soporte tendríamos la media y los 64,86. Enagas. Bueno, pues Enagas que se encuentra cotizando a niveles del año 2014 aproximadamente, 10 últimos años. El que haya mantenido las acciones pues no ha tomado muy buena decisión de inversión y a nivel técnico tiene zona de soporte en los 11,58, veremos si es capaz de agarrarse a este nivel y como primera zona de resistencia tendríamos la media, la directriz que viene uniendo máximos y los 13,90. Si por casualidad viniese una recuperación desde esta zona de soporte y se superase los 13,90, digo por casualidad porque de momento es mucho imaginar, en caso de producirse este escenario, Enagas estaría activando un objetivo por doble suelo, objetivo hacia zona de los 16,04 aproximadamente. Bien, nos vamos a Endesa, que tiene mejor comportamiento.
De hecho, prácticamente se encuentra en subida libre y prácticamente se encuentra bastante cerca del objetivo por segundo impulso alcista. Una vez ajustado por dividendos, el objetivo sería llegar a zona de 21,78. Buen aspecto técnico, lo más probable es continuidad del rebote, al menos para ir a buscar este objetivo. Tendría primera zona de soporte, esta zona de antiguos máximos, es decir, zona entre los 19,57 y 19,61. También soporte la media de 200 o en los 18,22. Como única zona de resistencia tendríamos los 21,05. Ferrovial en tendencia alcista, mínimos y máximos crecientes, primera zona de soporte de corto plazo en los 39,34, después también soporte en esta antigua zona de resistencia, es decir, niveles entre los 38,38, 38,78, también soporte en la media de 200 diaria, en esta directriz que viene uniendo mínimos, o en los 35,39. De momento sin dar muchas señales de debilidad, aunque si nos vamos a gráfico semanal vemos que el precio ya se encuentra un poquito alejado de la media de 200 semanal. Nos vamos a Fluidra, vamos a ver aquí primero gráfico semanal, donde podemos apreciar que se le está atragantando esta zona de resistencia, zona en el entorno de los 26,12. Si nos vamos a gráfico diario, vemos que tendría una primera zona de soporte en los 23,32 y también soporte en la media de 200 diaria. En caso de superar los 26,12 daría una nueva señal positiva. Nos vamos a Grifols. Aquí tenemos el gráfico. Grifols es una acción que ya llevo muchas semanas, muchos meses diciendo que no me parece demasiado interesante. Por el camino es verdad que te cumple una estructura de rectángulo que avisamos en el canal, pero aquí el problema es que hay muchos obstáculos, no tiene el camino libre y a mí me gustan estrategias que vayan a favor de corriente. Aquí tenemos una primera zona de resistencia en los 9,95, en los 10,76, en los 11,35, en los 12,03, en este hueco bajista, en fin, no tiene el camino demasiado despejado. Ahora, como soportes, vigilaría los 8,28, 8,11 o 7,77. Suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo y no te olvides de activar la campana para no perderte ningún contenido. Un saludo, mucha precaución y buenas inversiones.